Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a comenzar este curso, ¿sí?, de estadística descriptiva. Vamos a dar una pequeña introducción y bueno, a seguir desarrollando los temas que siguen a continuación, ¿sí? Es importante que vayan tomando notas, vayan registrando apuntes, ¿sí?, de los conceptos claves que ustedes crean que les va a servir eh, para después, ¿no es cierto?, tener un apoyo didáctico, si se quiere, a la hora de estudiar, a la hora de tener los exámenes o trabajos prácticos. Primero que nada, la estadística está relacionada con otras materias también, ¿sí? Como puede ser las ciencias sociales, la biología, la física, es decir, muchas otras ciencias se apoyan en la estadística, porque la estadística nos brinda información muy importante, muy relevante. Cuando escuchamos hablar de la palabra estadística, siempre relacionamos con encuestas, con gráficos, ¿no es cierto?, con números, etcétera, etcétera. Bien, eso me permite a mí interpretar, ¿no es cierto?, la estadística a través de una cierta organización de datos, de informaciones, de recolección de datos que voy haciendo. Después me permite a mí tomar decisiones a partir de un análisis riguroso, ¿sí? Bien, algunos conceptos clave a tener en cuenta. Población. Ahí, como pueden ver, es el conjunto de individuos del cual le interesa estudiar alguna propiedad o característica, ¿sí? Bien. También en estadística la población está, digamos, conceptualizada como un conjunto de cosas u objetos, ¿sí?, a estudiar. Está no solamente de personas, sino de otras cosas también, ¿sí? Por ejemplo, una población puede ser 50.000 focos, ¿sí?, de que fabrica una empresa, por ejemplo. ¿Está? Pero a veces la población es muy grande. Cuando la población es muy grande se hace muy difícil estudiar cada individuo de la población, ¿sí? Entonces lo que ahí hacemos es tomar una muestra que sea bastante representativa, es decir, un subconjunto de la población. ¿Está? Eso hace. Y ahí sí, a esa muestra, esa va a ser nuestra muestra de estudio. Y ahí sí vamos a aplicarle todo el análisis, todo lo que viene a continuación, para obviamente sacar conclusiones, etcétera, etcétera, ¿sí? Como por ahí ahora, en, que estamos en tiempo de elecciones, se utilizan mucho las encuestas. Y como, por ejemplo, cuando queremos encuestar para un presidente o intendente de algún municipio, no vamos a preguntarle a cada persona por quién va a votar, sino que tomamos una muestra, ¿sí?, una parte que sea bastante representativa, y ahí sí ya podemos sacar ciertas informaciones, ciertas conclusiones, ¿no es cierto?, de quién más o menos va a ser el ganador, en este caso, del presidente. Siempre va a haber un margen de error que va a ser pequeño, pero ya me da a mí mucha información. Bien, por otra parte también tenemos que tener en cuenta las variables estadísticas, ¿sí? Recuerden que variable es algo que varía, algo que cambia, ¿no es cierto? Tenemos que asociar esos tipos de palabras, darle sentido, ¿sí?, a las palabras que aparecen en matemática. Bien, variables estadísticas tenemos se dividen en dos, ¿no es cierto?, que son cualitativas y cuantitativas. La cualitativa siempre está asociada a la cualidad, a las preferencias, a los gustos, como por ejemplo el sexo de una persona, el color de ojos, por ejemplo el deporte favorito de una persona, ¿sí?, el gusto de helado también. Esos son todo variables cualitativas. Y las cuantitativas son aquellas que podemos contar, que se pueden medir, ¿no es cierto? Y se dividen nuevamente en discretas y continuas, ¿sí? Las discretas son más números enteros, y las continuas pueden ir representadas en intervalos, ¿sí? Es decir, o también fracciones, número con coma, que aparecen ahí, números decimales, ¿sí? Bien, esos son cuestiones o conceptos que debemos manejarlo para poder después hacer el análisis de manera rigurosa, de manera formal, ¿sí?, para tomar decisiones. Bien, sigamos avanzando.
Bien, acá, por ejemplo, ya, vamos. Vamos a ver este ejemplo. Dice, en la escuela de José León de Suárez se realizó una encuesta a 15 alumnos del cuarto año del nivel secundario. El objetivo era averiguar cuál es el deporte favorito de cada alumno. El resultado fue el siguiente. Bueno, el resultado fue el siguiente, eso lo vamos a ver después, pero lo que nos interesa acá en este ejemplo es analizar esa consigna, ¿sí? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra analizada? ¿Cuál es la variable estadística y qué tipo de variable es? Bien, como podemos ver acá, podemos tomar a la población como todos los alumnos de la escuela de José León de Suárez, ¿no es cierto? Y nuestra muestra, la que queremos analizar, la que queremos estudiar, van a ser los 15 alumnos, ¿sí? Del cuarto año del nivel secundario o del nivel medio. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y después, bueno, el objetivo era averiguar cuál es el deporte favorito de cada alumno. Ahí está la clave también para la siguiente pregunta. ¿Cuál es la variable estadística y qué tipo de variable es? ¿Sí? Entonces la variable estadística va a ser el deporte favorito. ¿Sí? Ese va a ser la variable. Y el tipo de variable es cualitativa o cuantitativa. Como bien dijimos, la cualitativa la asociamos a algún color, alguna preferencia, ¿sí? De alguna persona. Entonces, la variable sería el deporte favorito. Sigamos avanzando. Seguimos. Dijimos que todas estas informaciones, estos datos que nosotros recogemos, lo tenemos que analizar, lo tenemos que agrupar, ¿sí? Y lo tenemos que ordenar y organizar. Para eso están las tablas de frecuencias para datos sin agrupar. Ahí está la clave también, ¿no es cierto? Esa tabla de frecuencia va a ser muy importante para que después podamos tomar decisiones, ¿sí? Y sacar interpretaciones, conclusiones, etc. Bien, ahí como ustedes ven, la tabla de frecuencia es una tabla de frecuencia, o sea que vas a ver siempre frecuencias, pero con distintas denominaciones, ¿sí? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa porcentual, frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Bien, esto es todo la teoría, digamos, el concepto que hay que manejarlo. Y acá también tenemos que tener en cuenta cómo se calcula, ¿sí? Cómo obtenemos la frecuencia relativa, por ejemplo, que es la frecuencia absoluta sobre el total de la población analizada o de la muestra analizada, ¿sí? Que en este caso denominamos con la letra N. N va a ser nuestra población, nuestra población que vamos a analizar, ¿sí? Bien. Y bueno, ¿para qué sirven las tablas de frecuencia? Ahí podemos ver, ordenar los datos numéricamente, analizar con rigurosidad la información de la tabla y tomar decisiones y sacar conclusiones. ¿Está? Bien. Eso después ustedes por ahí lo pueden analizar un poquito más detenidamente, los conceptos, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo para ver bien, digamos, cómo se obtiene cada frecuencia, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo bien claro. Eligieron como deporte favorito al pádel. 4 personas eligieron como deporte favorito al fútbol, 3 al vóley y 3 al básquet. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para hacer nuestra frecuencia absoluta, que son las repeticiones, ¿sí? O es la cantidad de veces que aparece cada variable estadística. ¿Está? En este caso son 5. Aparecen esos números. Es el 5. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que 5 personas eligieron como deporte favorito al pádel, ¿sí? Y así sucesivamente con las otras variables estadísticas. Bien, y abajo, ¿vieron que dice el total? Bueno, la sumatoria, ¿sí? De toda la frecuencia absoluta, es decir, 5 más 4 más 3 más 3, me da un valor numérico que es 15, ¿no es cierto? Ese valor debe ser igual, ¿sí? A la población en estudio, ¿sí? Debe coincidir, deben ser iguales. Si me da distinto, tengo que volver a revisar y ver en qué paso o en qué interpreté mal, ¿sí? Y corregirlo, porque siempre tiene que dar igual. La sumatoria de la frecuencia absoluta debe ser igual a n. N es la población en estudio.
¿Estamos de acuerdo? Bien. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa simplemente se obtiene de hacer la división entre la frecuencia absoluta, ¿sí?, dividido n, que n es la cantidad de la población, es decir, 15, ¿no es cierto? Y ahí voy anotando los números. Siempre o generalmente siempre me van a dar números decimales, ¿sí? Es decir, número con comas. Bien, y así voy haciendo por cada renglón, por cada variable. 5 dividido 15 es igual a 0,3, periódico, ¿no es cierto? No me entró todo ahí en la casilla, pero es periódico. Después, 4 dividido 15 me da 0,26, ¿sí? 0,26 y sigue las cifras, le redondea a 0,27 y bueno, y después es los resultados que obtenemos, ¿sí? Y acá también, yo no le puse, eso lo voy a dejar como trabajo para ustedes, pero la sumatoria de toda la frecuencia relativa debe ser igual a 1, ¿sí? Siempre debe ser igual a 1 o un valor muy cercano a 1. Por ejemplo, 0,96, 0,97, ¿sí? No estaría mal tampoco. Lo redondeamos a 1, ¿sí? Perfecto. Bien. Por al lado tenemos la frecuencia relativa porcentual. ¿Se acuerdan de lo que era un porcentaje? ¿Qué es el porcentaje? Bien. El porcentaje es, su definición, digamos, es la parte de un todo, ¿sí?, dividido en 100 partes iguales, ¿no es cierto? Eso es la definición de porcentaje. Pero acá nosotros tenemos frecuencia relativa porcentual, es decir, que nos vamos a fijar en otra frecuencia relativa, ¿sí? Por ejemplo, el 0,3, y al 0,3 lo multiplicamos por 100. Eso me da 30, y ahí pongo ese valor en la frecuencia relativa porcentual. Es decir, lo voy multiplicando por 100 a cada frecuencia relativa. Y obviamente lo voy ubicando en sus respectivas columnas, ¿sí? 0,3% es igual a 30, 0,27 es igual a 27%, 0,2% es igual a 20 y así, ¿no es cierto? Y nuevamente acá, la sumatoria de toda la frecuencia relativa porcentual debe ser igual a 100 o un valor muy cercano a 100, ¿sí? Como por ejemplo 96, 97, 98. ¿Está? Bien, esas son informaciones que tenemos que tener en cuenta para saber si estamos haciendo bien nuestra tabla de frecuencias. Y por último tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Acumulada. ¿Con qué operación matemática la podemos asociar? Piensen un rato. ¿Sí? Cuando yo acumulo algo, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, si tengo 500 pesos, ¿sí?, después acumulo 200 pesos más, el resultado final, ¿cuánto sería? 700 pesos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo sé que tengo 700 pesos? ¿Qué operación hice ahí para saber eso? Ah, muy bien, la suma, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, cuando hablamos de frecuencia absoluta acumulada, asociamos a la operación suma o adición. Bien, entonces, en el primer renglón colocamos la primera frecuencia absoluta, ¿sí? Ahora no miramos nuestra frecuencia absoluta, la primera columna, ¿sí? Está relacionado con la primera columna, la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, miramos nuestra primera frecuencia absoluta y le copiamos como está ese 5, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? A ese 5 le sumamos la siguiente frecuencia absoluta, ¿sí? Es decir, 5 más 4 me da como resultado 9. Y ahí le voy colocando en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Después, 9 más 3 me da 12 y 12 más 3 me da 15. ¿Está? Y tengan en cuenta otra cosita también acá. La frecuencia absoluta acumulada, el último renglón, digamos, la última sumatoria que hago, ¿sí?, también debe coincidir con la cantidad de población analizada, es decir, con 15, 15 y 15, ¿sí? Bien, después pueden aparecer otras columnas más, porque siguen habiendo todavía columnas de frecuencia. Pero lo que me interesa a mí es que ustedes aprendan esta parte, ¿sí? Porque después ya el resto es todo parecido, es todo análogo. Entonces, lo que me importa o lo que me interesa a mí es que se aprendan bien esto y después vamos a empezar a interpretar estas columnas, ¿sí? Así que, bueno, ante cualquier duda, pregunta, como siempre estoy disponible, ¿sí?
solamente en matemáticas, sino en cualquier ambiente, en cualquier parte de su vida, en cualquier área de su vida. ¿Está? Es muy importante entender eso. Entonces, eso nos permite a nosotros la estadística, ¿sí? Tomar decisiones, recuerden eso, analizar la información obtenida y tomar decisiones en cuestiones de incertidumbre, ¿sí? A veces no sabemos qué hacer, entonces eso nos abre la cabeza y a partir de ahí tomamos decisiones. ¿Está? Esto nos va a servir tanto en la matemática como fuera de la matemática, ¿sí? Porque no todo es color de rosa. Así que, bueno, éxitos chicos y ante cualquier cosita, no duden en preguntar. Nos estamos viendo. Bye bye.